Bueno, la doctora Paulina Osorio es una colega y amiga que no es longeva, pero va a hablar de cuestiones de longevidad. Es una de las primeras personas que empezó a estudiar asuntos de longevidad y de vejez acá en Chile. Hizo su tesis de doctorado sobre eso en la Universidad del País Vasco, en España. Eso fue. Y ella es profesora de la Universidad de Chile y tiene a su cargo ya varios proyectos Fondesit, y juntas también hemos tratado de hacer algunas cosas respecto a los temas de biociudadanía y poder. Que tenía muchas ganas de que ella viniera y pudiera contarles de su proyecto actual que está en curso. La visitamos en el sur en febrero y pudimos recorrer un poco con ella su travesía por el mundo de las experiencias nonagenarias y centenarias en la región de los lagos. Gracias por venir, Paulina. Bueno, primero gracias por estar aquí, por el interés en escucharme, por la invitación que me hacen a venir a contarles un poco de mi trabajo. Bueno, yo diría que hace como 23 años ya que trabajo en temas de envejecimiento. Hace 23 años atrás fue la primera vez que pisé una organización de adultos mayores y para mí eso fue un hito importante. Desde ahí he seguido en este tema del envejecimiento. Y un desafío también desde la antropología, ¿no? Cómo se observa o qué puede aportar la antropología al estudio de la vejez, ¿verdad? Y a una edad particular. Entonces hoy día yo preparé una presentación, tal como decía Paula, que tiene que ver con una investigación que estoy llevando a cabo. En este momento esta investigación está como en la mitad de su ejecución, son 3 años, vamos con el año y medio, más o menos acercándonos al año y medio, ¿no? De ahí también lo tentativo del título, ¿no? Cuando uno dice Asia, es todavía una propuesta, por eso también era interesante venir a conversarlo con ustedes, ¿no? Si es que podíamos hablar de lo que se podría llamar una etnografía de la longevidad, ¿no? La experiencia que he tenido yo trabajando con personas nonagenarias y centenarias en 2 regiones en Chile. Entonces, bueno, eso es un poco explicarles de mi trabajo. ¿De dónde viene, cuál sería el marco más conceptual de la investigación? Primero, la temática general, que es la vejez, ¿no? El proceso de envejecimiento y la vejez. Lo interesante es que cuando uno se aproxima, o el desafío, ¿no? Cuando uno se aproxima al estudio de la vejez y el envejecimiento desde un enfoque más socioantropológico, comienzan a emerger una serie de elementos que van más allá de la biología, ¿no? Que van más allá del paso del tiempo, que van más allá de las transformaciones corporales, ¿no? Investigación en el campo de la vejez y el envejecimiento ha estado muy influida en términos históricos por lo que es la geriatría, ¿no? Y esta mirada de la persona mayor y de la vejez como esta etapa asociada a cuestiones de funcionalidad, ¿verdad? Y análisis de ese tipo. Entonces lo interesante, cuando desde la antropología observamos este fenómeno, nos hacemos preguntas tales como, ¿no? ¿Cuáles son esos contenidos de significado que hay detrás de las pérdidas de funcionalidad, etcétera? Entonces, bueno, nosotros el desafío que generamos con el equipo de investigación es observar dentro de lo que es esta etapa de la vida que se llama el envejecimiento, que por cierto es cada vez más larga, ¿no? Pensemos si lo más que puede vivir una persona son 120 años más o menos, a los 60 estamos recién en la mitad de la vida. Entonces, eso ya en términos de construcción de la biografía, del curso de la vida, ¿no? De la vida misma de un sujeto, adquiere como que se quiebra, ¿no? Porque hasta el momento como que las significaciones van a que la vejez es la última etapa de la vida, ¿no? Lo último que vamos a vivir y todo lo importante está antes. Imagínense si a los 60 recién estamos en la mitad, ya ocurre como una construcción de la temporalidad de la vida que es muy importante. Entonces ahí, con ese antecedente, y pensando que las proyecciones demográficas nos dicen que cada vez vamos a vivir más años y que, bueno, Chile es uno de los 4 países más envejecidos de América Latina y dentro de ellos el grupo que va a crecer más son los mayores de 80. Entonces ahí también
pensamos qué ocurre con estos sujetos, ¿no? ¿Qué ocurre con estos sujetos? De ahí un poco esto de los nonagenarios y centenarios, ¿no? Entonces, ese es como el marco de donde estamos observando. Entonces emergen esta serie de dimensiones, y lo interesante es que, claro, si uno se queda solamente con la visión o la construcción de otras disciplinas, ¿no? O de otros enfoques del envejecimiento, nos quedamos con un campo simbólico de la pérdida, del deterioro, ¿no? Del desgaste, de la exclusión, ¿no? De la pérdida de roles, del nido vacío, todo aquello que tiene que ver con ese campo de significaciones, ¿no? Entonces nosotros queríamos observar esto, intencionarlo desde aquellos elementos más bien que se puedan reforzar, aquellas potencialidades que pudieran ocurrir dentro del campo de vivir muchos años, lo que vamos a llamar longevidad o vejez avanzada, ¿ya? Porque la vejez en sí se nos presenta como un periodo de la vida bastante heterogéneo. Esto es decir, personas de más de 60 aparece ya un poco inadecuado, porque no es lo mismo tener 60 que 90, 100, estar todavía participando en el mercado de trabajo, o ya estar postrado, requerir que alguien me cuide, etc. Hay como situaciones distintas, incluso en las interacciones que se dan entre los sujetos. Entonces sí, ¿cómo se nos presenta esto de la longevidad? Bien interesante, ¿no? Porque yo me baso en ese autor italiano, ¿verdad? Él es médico, incluso experto en cáncer, entonces hace una reflexión sobre esta longevidad, y también la vejez tiene como esa característica de paradoja, ¿no? Por un lado, el vivir más años o el vivir muchos años tiene que ver con esta idea de un logro, un progreso, avances, ¿no? Avances en biomedicina, desarrollo, etcétera, que nos permiten controlar las enfermedades, la morbilidad y manejar esto de la vida, ¿no? Incluso la vida a la muerte, que es muy interesante. Entonces, el pasar esta barrera de los 100 años se nos presenta efectivamente como un logro y como un logro frente a la muerte, ¿ya? Pero por otro lado hay una serie de temores, ¿no? Que en términos culturales aparecen, que son la dependencia, el que otro me tenga que cuidar, el deteriorarme, que no se note la edad que tiene, ¿no? A mí me parece muy interesante esta, que es casi anecdótico, ¿no? No sé si se puede dar a pesquisar. ¿Cuál será el momento en que uno deja de preguntarle la edad a alguien? Porque los niños, ¿no? O las niñas, es como, ¿qué edad tiene? Que está grande, que está creciendo, etc. Pero llega un momento en que uno empieza a decir, está igualito, no ha cambiado nada, ¿no? Entonces algo pasa ahí con esta cosa del paso del tiempo que empieza a transformarse en tabú, ¿no? Entonces eso es lo interesante de este fenómeno que nosotros observamos, que se presenta con esta paradoja, ¿no? De que por un lado es un logro, pero por otro lado hay una serie de temores y una carga muy negativa. Entonces, bueno, el desafío desde el punto de vista de la antropología para nosotros también es observar a estos sujetos nonagenarios y centenarios no solamente como sujetos aislados y desde su propia individualidad y biografía, como la pudieran mirar otras disciplinas, sino que de las interacciones y las relaciones que se dan entre ellos y la sociedad, la familia, la comunidad, etc. De ahí que afirmamos que el longevo será independiente, no solo en la medida en que pueda valerse por sí mismo, sino también en la medida en que pueda interaccionar con otros en el medio social, ambiental, institucional, ¿ya? Entonces la independencia va más allá de la capacidad funcional, ¿ya? Que pudiera construir la biomedicina, por ejemplo, de estos sujetos. Para nosotros tiene que ver con la interdependencia, las interacciones, ¿ya? Las relaciones con otros y cómo me vinculo y me construyo en esas interacciones. Entonces acá nosotros construimos una hipótesis basada en esta idea de la agencia, ¿no? Porque si uno observa cómo la gerontología más clásica, ¿verdad?, ha ido construyendo a este sujeto envejecido, nos dice que a medida que va pasando el tiempo, a medida que el sujeto va ganando en años, lo que va ocurriendo socialmente es que va perdiendo esta capacidad de agencia, ¿no? En la relación con el sistema, ¿no? Con el sistema de valores, las normas, etc. Y también en la toma de decisiones. Entendía la agencia también en términos de el control sobre el propio cuerpo, el control sobre mis decisiones, sobre mi vida. Entonces pareciera que ocurre algo en la vejez que eso se va a perder. Entonces nosotros pensamos, ¿no? Y de ahí la hipótesis, de que esto no necesariamente es así,
incluso de hecho nos vamos al extremo, porque nosotros lo observamos en sujetos tremendamente envejecidos, que incluso se afirma que son sujetos no agentes, ¿no? No son agentes incluso, ¿no? Entonces, de ahí nos preguntamos esta idea, ¿no? De las decisiones y el control, nos preguntamos por aquellos factores que intervienen en la agencia de las personas nonagenarias y centenarias, ¿no? Vale decir, aquellos rasgos que tienen que ver con cómo siguen movilizando a otros, siguen tomando decisiones sobre su vida, ¿no? Entonces ahí, si era posible o no, o cómo vivían la experiencia de envejecimiento, no solamente en términos descriptivos, estas personas de más de 90 y 100 años, sino que en esta relación con otros, cómo siguen manifestándose esas capacidades de agencia, ¿no? La agencia, si está presente o no está presente, y desde nuestro punto de vista, sí estaría presente, ¿no? Desde ahí partimos la investigación, pensando que habría manifestaciones diversas de aquello, ¿ya? Que se da de forma distinta a otras edades, claramente. Entonces ahí había que generar un relativizar y observar desde la construcción de la propia edad. Entonces, bueno, ahí, bastante más descriptiva esta parte, ahí nos hacemos esa pregunta, por la experiencia, ¿no? Del envejecimiento avanzado que ocurre. Nosotros tomamos dos regiones, por temas también demográficos, la región metropolitana y la región de los lagos, ¿ya? Hoy día les traje los resultados de la región de los lagos. Entonces, conocer esos factores socioculturales que intervienen en la agencia de las personas nonagenarias y centenarias. Entonces, dentro del marco de lo que significa vivir muchos años, la pregunta que nos hacemos nosotros cuando nos vamos a terreno es sobre la agencia. Y la observamos en 4 niveles, ¿no? En términos personales, el sujeto, cómo se construye a sí mismo y cómo lo manifiesta, interviene la agencia en esa construcción. Y ahí hablamos de factores personales, familiares, sociales e institucionales. ¿Ya? A esos 3 niveles observamos. Y de ahí, bueno, se desprende, por lo tanto, los objetivos específicos de la investigación. Entonces, claro, ahí lo complejo fue, ¿no? De que si uno quiere observar, si uno quiere conocer, ¿verdad?, las manifestaciones de la agencia o la agencia en determinado sujeto, era complejo abordarlo desde metodologías cualitativas más clásicas, ¿no? Entonces ahí pensamos que la etnografía, ¿no? Podría ser una estrategia relevante para observar este fenómeno de la vejez avanzada y particularmente el tema de la manifestación de la agencia. Entonces, bueno, nos planteamos así, les dije 2 regiones, región metropolitana y región de los lagos. En la región de los lagos también hemos trabajado cruzado con el tema de la ruralidad y hemos hecho registro audiovisual, ¿no? De las entrevistas de las personas. Entonces, personas de más de 90 y de más de 100, lo que llamamos, bueno, nonagenario y centenario. Y lo clásico también, ¿no es cierto?, el diario de campo, la observación, la entrevista etnográfica. Lo que hemos hecho, hemos construido casos o relatos, ¿no es cierto?, etnográficos que tienen que ver con estos sujetos, ¿no?, para entrar en profundidad en su conocimiento. Entonces, bueno, las 4 provincias, ¿verdad?, de la región de los lagos, Osorno, Yanquihue, Chiloé y Palena, y de momento, bueno, destaqué las que están en verde porque es donde hemos hecho particularmente el vínculo con las personas que hemos entrevistado y las que hemos visitado, ¿no? Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas, Calbuco, Maullín, Castro, Quinchao, Chaitén, Gualagüe y Palena, ¿ya? Es un poco que hicimos por una cosa de diferenciación, en este caso es bien arbitrario, ¿no?, porque es casi administrativo, ¿no?, son las 4 provincias, etcétera, y también hay zonas rurales y zonas urbanas, ¿no? Entonces, bueno, después de hacer quizá, no sé, más de un semestre de volver a leer y revisar, ¿no?, lo que es este concepto de agencia, para ver en el fondo qué es lo que queremos observar, ¿no?, para tener claridad y cruzarlo con los estudios de lo que se llama la cuarta edad, ¿no?, la longevidad, aquellos estudios que van después de los 80 en términos cronológicos, después de los 80 años la persona se considera cuarta edad. Pero nosotros quisimos ir más allá y por eso hablamos de nonagenario y centenario y no de los octogenarios en este caso.
Entonces, bueno, nos dimos cuenta que habían ciertas dimensiones agenciales, ¿no? Construimos eso, y de ahí fuimos a observarnos determinadas dimensiones agenciales donde el espacio era importante porque esto ocurre en determinados contextos físicos, espaciales, donde ocurren las interacciones, y esos contextos físicos espaciales también nos hablan de cómo se manifiestan, digamos, la agencia o no de estos sujetos. Y de ahí, bueno, las dimensiones vienen de cuestiones de la bibliografía, ¿no? De la revisión de autores, que también ocurre con el envejecimiento avanzado, ¿no? De que hay estrategias, dice, excepcionales y de recomposición. Hay algo que va ocurriendo a lo largo del proceso de envejecimiento, ¿verdad?, que lleva a que los sujetos se recreen, por decirlo así, y recompongan sus interacciones con los hijos, ¿no?, con el entorno más inmediato, ¿no? Sobre todo cuando ocurren cambios significativos, ya sean sociales, físicos, biológicos, etcétera, ¿no?, geográficos, la viudez, por ejemplo, el dejar de trabajar, el tener una discapacidad, ¿no? Entonces son elementos de la biografía de un sujeto de edad avanzada que está influyendo en cómo recompone, ¿verdad?, y resignifica la interacción con los demás, ¿no? Entonces ahí queríamos ver qué ocurre con la agencia ahí también. Las redes, compuestas y recompuestas, y esta idea de lo cotidiano y el normalizar y resistir. La idea de resistencia es bien interesante en el caso de la agencia, sobre todo cuando estamos frente de sujetos viejos, ¿no? Hay algo ahí de construcción social de la vejez que es tremendamente fuerte, ¿no?, donde llega un momento en que pareciera que los adultos, y dentro de esos adultos los hijos al interior de la familia, piensan que tienen que decidir por el otro, ¿no? No, mamá, que usted ya no puede ir a comprar, que se puede caer en la calle. Con la señora nunca se ha caído. A lo mejor se cae, ya, pero no sale. Entonces empiezan los otros a decidir, ¿no? Mira, mamá, voy a ir a la playa este verano. Le preguntaron a la señora si quiere ir a vacaciones allá o no. Pareciera que hay algo que ocurre en la interacción que cambia, ¿no? Hay algo que ocurre, y de ahí que dentro de la construcción social y cultural de las edades, cuando uno observa la vejez, esto ocurre de forma muy significativa, ¿no? Es como importante. Entonces de ahí que ocurren estas resistencias y el normalizar en el sentido de hacer normas, ¿no? Es como efectivamente hay un accionar, un comportamiento, una interacción que se torna norma, se normativiza cuando antes no era así, ¿ya? Entonces lo interesante es observar cómo este viejo, súper viejo, nonagenario, centenario, ¿verdad?, superhombre casi, ¿no?, porque tenés más de 100 años, como que, casi la admiración del entorno. Y las manifestaciones de la agencia, bueno, hacer, no hacer o movilizar. Movilizar aquí no solamente tiene que ver con cómo yo muevo mi cuerpo, sino que cómo movilizo a otros y genero acción en otros. Ahí no se ve muy bien la foto, ¿será que por la luz? No, un paisaje. Sí. Lo veis arriba, ¿no? Sí. Sí. Ahí sí. Ya. Eso. Yo creo que varios aquí, porque somos todos chilenos, supongo los que no sé si en el sur de Chile, ¿no? A algunos nos puede ser muy familiar esto. Y eso es lo complejo también cuando uno hace trabajo en etnografía, ¿no? Es como algo que te es tan cotidiano y tienes que empezar como a hacerlo ajeno, ¿no? Como para admirarte, como para que se vea, como para, no sé, para no pasarlo por alto, ¿no? Entonces por eso es importante para mí traerle la foto que tiene que ver con eso. Soy un tema que tiene que ver con el entorno, ¿no? Con el entorno, con el paisaje, ¿no? Como decía ahí, algo que decía, el compañero decía, ¿no? La descripción del paisaje, el clima, la lluvia, el bosque, el volcán. Entonces comienzan a ocurrir, a emerger una serie de elementos que no solamente forman parte de la geografía, sino que también forman parte de la biografía de estos sujetos longevos con los cuales nosotros trabajamos, ¿no? Entonces de ahí afirmamos que el paisaje es un elemento importante en la vida cotidiana de cualquier grupo humano, ¿verdad? Y en la etnografía, la longevidad del paisaje, el entorno físico, geográfico, el clima, son claves para comprender el proceso de envejecimiento avanzado que viven las personas longevas. Entonces, cómo se me fue manifestando esto es lo que les quiero mostrar ahora. Lo de los arcoíris en el sur es maravilloso, no sé si lo han visto. Una me tocó 2 arcoíris, eran 2, ahí se ve como un poco uno, ¿eh? Pero eran 2. Increíble. Bueno, entonces dice, el silencio del lugar
es interrumpido cada cierto rato por el ruido del agua al caer, la lluvia. Me llama la atención la velocidad con que se mueven las nubes. La verdad es que el paisaje cambia constantemente. Al mirar por la ventana, siempre se está viendo algo diferente. El silencio es significativo, pero el verde también. De momento soy una espectadora. Como dicen acá, con la lluvia, siempre que para, sigue lloviendo. Eso me recuerda a cada momento donde estoy y me muestra cómo es el lugar de los nonagenarios y centenarios de la región de los lagos. ¿Ya? Ahí fue bien impactante el tema, a pesar de que uno, por eso digo, ¿no? Esta cosa de extrañarse, de cómo uno genera ese extrañamiento de algo que todos hemos vivido la lluvia, ¿no? Hemos vivido en lugares donde llueve, pero cómo cuando estás ahí, ¿no? Cómo en el fondo los que tienen que generar ese extrañamiento, en este caso eran mis viejos, ¿no? Los viejos y las viejas eran los que yo me imbuía de ellos, ¿no? Para generar ese extrañamiento del paisaje, de algo que para todos nosotros puede ser tan cotidiano, pero yo necesito que ese paisaje, esa lluvia, las nubes, me hablen también de los nonagenarios y centenarios. ¿Ya? Ese es como también un desafío. Sigo con el tema del paisaje, el bosque, el volcán, ¿no? A las 3 de la tarde salimos rumbo a Lago Chapo. El camino está rodeado de bosques, muy frondoso y verde. Estamos cerca del bosque Alerce. Muchos de ellos han sido talados. El Parque Nacional Alerce Andino se protege en algunas zonas. El verde del paisaje se termina cuando llegamos a Río Correntoso. Por el lecho bajaron las aguas con ceniza cuando el volcán Calbuco hizo erupción en abril pasado. El paisaje se torna gris, con árboles secos y cenizas en el camino. Numerosas casas abandonadas y destruidas. Esa es la realidad que vivieron los nonagenarios que visitaríamos, quienes hace pocos meses volvieron a sus casas. ¿Ya? Entonces también ahí, ¿se acuerdan? En abril de 2015 fue la erupción del volcán Calbuco. Se fueron esos viejos, los sacaron de ahí, se fueron a vivir a Puerto Montt, y esto fue en noviembre, donde nosotros volvemos a entrevistar. A las 5:30 estamos llegando a casa de don Eduvino. Es viudo y tiene 90 años. En el año 49 llega a vivir a Lago Chapo. Nos recibe una nieta política. Nos dice que estaba terminando de cortar la leña para dejarle a su tío. Nos hace pasar a la casa. En la entrada nos espera don Eduvino. Se lo veía bien peinado, vestía camisa azul clara, un chaleco gris, pantalón de buzo negro y unas medias chilotas. No usaba calzado. Usaba una muleta en el brazo derecho. Nos invita a sentarnos, el lugar es pequeño. Me siento al lado de una mesa que está apoyada en la pared. Al centro una cocina de leña. Hay ropa tendida al lado de la pared de la cocina. En las paredes hay varios pósters del Colo-Colo, calendario y algunos papeles. A pesar de que se ve que hay instalación eléctrica, no tiene luz, usa velas. La nieta nos cuenta que después que le habían puesto el sistema de electricidad, don Eduvino no quiso que la dieran, porque para eso habría tenido que vender un animal para pagarlo, y él no quería deshacerse de sus animales. Así que ahora no tiene luz. Producto de ello, hace un tiempo tuvo un accidente. Nos dice la nieta que en esa ocasión él estaba borracho y se le dio vuelta una vela, casi quema la casa. Él nos muestra una herida que tiene en la parte baja de la pierna, fue donde se quemó. Tiene varios injertos. Al día siguiente, la nieta lo acompañaría a la posta para una curación. La nieta siempre lo acompaña. Como ya tiene problemas de movilidad, no sale de la casa. En la casa, él se prepara el desayuno y cocina el almuerzo. Ella le lava la ropa y le ayuda con la leña y las cosas más pesadas que él no puede hacer solo. No tuvo hijos. A pesar de lo pequeño de la casa, creo que está ahí, ¿sí? Él es dueño de 45 hectáreas. Nos muestra orgulloso que fue muy deportista. De chico empezó a jugar fútbol, luego fue entrenador de varios equipos locales. Viajaba harto por la zona que habían varios partidos. Harto rato hablamos de fútbol, menos mal que algo sé. Al parecer es un tema que lo apasiona.
también sirvió para distender la conversación. Al principio él estaba muy desconfiado. Me preguntaba insistentemente si yo era del gobierno o a quién representaba, que qué anotaba en mi libreta. Le expliqué varias veces que yo venía de Santiago y que trabajaba en la universidad. Comprendí por qué la nieta lo describía como un señor desconfiado, ermitaño y de trato no fácil. Al despedirnos, le pregunté si podríamos volver a visitarlo, a lo que él respondió: venga nomás, da gusto conversar con gente con la que se puede hablar bien y que sabe. Ya, ese era este sentido. Entonces, esta idea de la construcción de vínculos, ¿no? En este caso, la estrategia no es de la etnografía más clásica que podamos decir, yo no me fui a vivir con estos sujetos, ¿ya? Aquí yo creo que tiene que ver también con lo que uno está observando y con quienes está trabajando. Dado el contexto social, ¿verdad?, de ellos, era muy difícil también insertarse, ¿no? Muy invasivo esto de insertarse en la vida de ellos, entonces le llamamos construcción de vínculos, ¿no? Contacto y construcción de vínculos. Entonces lo que sí eran visitas bastante seguidas, por decirlo así, ¿no? Entonces, la primera señora que visité en Puerto Montt siempre pregunta por mí. Por lo mismo, la he visitado varias veces y acompañado a algunas de sus actividades. En este vínculo se ha dado algo interesante en términos metodológicos y de observación participante, pues ella me asignó un rol en sus relaciones interpersonales. Cada vez que me pregunta, me pregunta o le preguntan quién soy, me presenta, perdón. Cada vez que me presenta o le preguntan quién soy, ella dice, es una amiga, ¿ya? Entonces eso fue bien importante para mí, ¿eh? Cuando ella ya me posiciona dentro de sus relaciones, ¿ya? Cerca de las 11 de la mañana llegué a casa de la señora Aida Marta. Ella tiene 95, es viuda, hace 15 y vive con un hijo separado 66. La esposa de un nieto, la señora Verónica, me acompaña hasta su casa, que vive a media cuadra. Parecía que la señora Aida me estaba esperando. Me hace pasar a una cocina que estaba junto a la puerta de entrada. Se sienta a un extremo de la mesa y me invita a sentarme al otro lado. Es una señora no muy alta, delgada, vestida de chaleco gris y un delantal sobre la ropa. Tenía el pelo corto, en melena gris, con un pinche sobre la frente. Con un pinche en la frente. La televisión estaba encendida y un mueble al lado de la puerta. Casi al centro del lugar, junto a una ventana, había una estufa cocina a leña. Arriba de ella, en un rincón, ropa tendida para secar. Conversamos un buen rato, al principio guiado por la pauta de entrevista, pero luego me di cuenta de que si hacía una pausa larga, ella introducía otro tema y me comentaba cómo era su vida. Me contó que se casó muy joven, a los 20 años, con su primer marido, de lo cual se arrepiente hasta el día de hoy, pues dice que no la pasó bien, que la suegra era una mujer difícil y que el marido a veces no le gustaba tomar. De ese matrimonio nacieron 3 hijos, 2 de ellos aún viven. La mayor de 78 vive en Punta Arenas y hace unos años le diagnosticaron Alzheimer. Los 2 primeros hijos murieron al poco tiempo de haber nacido. Posteriormente, como a los 30 años de edad, se volvió a casar. Tuvo 5 hijos más. El menor tiene 55 y también vive en Punta Arenas, luego la hija de 62 y el hijo con el que vive. Reiteradamente me dice que ella hace todas sus cosas, que a veces la nieta o las bisnietas le ayudan a limpiar la casa, pero que no le gusta que los otros cocinen. Cocinar es algo que le gusta hacer sola. A pesar de que se sabe muy activa y autónoma, reconoce que ha habido cambios. Por un lado, dice que ya no trabaja. Tejía medias para vender, pero ahora no lo puede hacer porque le duele el cerebro. Sí, así textual me dice. Me duele el cerebro y se toca la nuca al decirlo. Y que luego le viene el dolor a los ojos. Por lo mismo, ya no puede ir sola al centro. A veces se desorienta y le da miedo caerse. En general, cuando sale, lo hace con alguna nieta o bisnieta. Va a pagarse, al consultorio y a la feria a comprar. A veces va sola, en la micro o en el colectivo. En términos cronológicos, ella marca una diferencia. Dice, si tuviera 80 años, ella estaría trabajando.
iría a todos lados sola y que su vida sería muy diferente. Me muestra la casa. Me quedo un rato más conversando con ella, mientras hace el almuerzo. Me cuenta que la carne la coció anoche, así que ahora solo tiene que ponerle las papas a la sopa. Saca un mortero, pela unos ajos y los muele. Le pone más leña a la cocina y sofríe el ajo en una olla con la grasa de la carne. La acompaño a una bodega en la parte de atrás de la casa, donde va a buscar las papas, que las va a comprado en saco. Volvemos a la cocina. Se ve que se desenvuelve muy bien dentro de la casa. Pela las papas rápidamente y se la echa a la olla. Al rato se para y se va a buscar una radio. La enchufa a un lado de la mesa y me dice que tiene que escuchar los avisos, pues tiene que saber si alguien ha muerto. Ya van a ser la 1, está concentrada en la radio y en la hora, pues su hijo pronto volverá a almorzar. Quedamos en que volvería a llamar para acompañarla al Club del Adulto Mayor, donde participa hace 15 años. Me deja en la calle y me indica dónde tomar el colectivo, se despide cariñosamente y me agradece la visita. La señora Ida vive en una casa de madera de 3 habitaciones y un largo pasillo que lleva a la parte de atrás de la casa donde hay 2 perros, en una población de bajos recursos, en un sector popular, en la parte alta de Puerto Montt. Ella vive de un montepío del marido y el hijo aporta económicamente con su pensión. Ella ha solicitado recientemente la pensión por hijo, pero aún no sabe si se la dará. Algunas de las hijas lo reciben. Es una mujer adulta mayor que sus hijos e hijas también son adultos mayores, al menos cronológicamente. La señora Ida nació el 2 de agosto de 1920 en la comuna de Puerto Montt, en un sector cerca del actual aeropuerto. Dice que el periodo más feliz fue cuando vivía ahí con sus padres y hermanos. Ya, y aquí les traje un segundo caso y ahí vamos a aterrizar de qué he hecho yo con todo esto, ¿no? ¿Voy bien el doctor? El segundo caso también es una señora nonagenaria. Ella nace el 1 de mayo del 25, actualmente tiene 91 años. Vive en Lenca, que es en la localidad de la carretera austral, en la provincia de Yanquil, al sur de Puerto Montt, ¿verdad? Tuvo 14 familias, ella dice así, ¿no? Yo también les hago como una genealogía de parentesco, porque me gusta identificar, bueno, las generaciones y con quienes viven. Entonces yo identifico dentro de esas relaciones con quienes conviven, ¿no? Y claro, algunas de ellos parieron más de 18 hijos, ¿no? Entonces son familias muy extensas desde ese punto de vista. Entonces tuvo 14 familias, 8 hijos vivos, 24, 26 nietos, 16 bisnietos y 3 tataranietos. Es viuda hace 11 años, vive con un hijo de 54, al igual que la otra señora que vive con el hijo de 60 y algo que tenía. Su biografía está marcada por el trabajo del campo. Fue alercera y tejedora de telar, de carácter fuerte, directo y muy sureña y chilota, ¿no? Ella iba con el marido a los bosques de Alerce, se quedaban ahí algunas semanas y preparaban las tejas, bajaban y vendían las tejas de Alerce, ¿ya? Aparte de las mujeres tejedoras que en el sur todas ellas aprendieron a hacer. Entonces aquí está doña Inés, está junto a sus pollos. Aquí este relato es como a 2 voces, porque yo trabajo con una ayudante allá que también es de la zona, entonces lo hemos construido en conjunto, ¿ya? El relato del nombre. Entonces ahí está ella, ¿no? Dice, con doña Inés nos conocimos el 9 de septiembre del 2015. Me llevó Cristina Soto luego a conversar con su tío don José Aníbal Soto. A Cristina le pregunté si ella sabía dónde vivía doña Inés, ya que me habían comentado que ella andaba por los 90 años. Cristina, cuyo signo parecía ser la buena voluntad, se ofreció a llevarme a casa de doña Inés, al quedar camino a su trabajo. Cuando nos acercábamos a la casa de doña Inés, Cristina me dice, esta vieja está como ajo. Frase que me queda rondando mis pensamientos, preguntándome cuál será la analogía establecida entre el ajo y la longevidad. El ajo así guardaría un acertijo vinculado a los significados culturales de estas propiedades. Cristina nos presenta con doña Inés.
En un primer momento, doña Inés no reconoció a Cristina. Cuando se dio cuenta quién era, le dijo, "Pues chica, no te reconocí con esa gordura". A lo que Cristina respondió con mucha risa, "La buena vida, pues". Desde que la operaron del corazón, que ya no hace cosas como cortar leña, le pusieron un marcapaso y hace como un par de años le cambiaron la tela. La hija cuenta que esa última vez que la operaron, doña Inés le preguntó al médico si podía tomar vino para fiestas patrias, a lo que el médico respondió que sí, pero un vasito nomás. "Sí, para eso mejor no tomar", le respondió ella. Nos cuenta que todos los días se toma un vasito de vino con el almuerzo. A lo mejor ese es el secreto de la longevidad. Marlene es la hija menor de doña Inés. Prácticamente todos los días va a la casa de su mamá a ayudarla, a pesar de que ella trabaja en casa particular y haciendo empanadas a pedido. Cuando le pregunto a la señora Inés qué cosas hace diariamente, ella me dice que todas sus cosas. Marlene me mira, está sentado al lado mío, y en voz baja me dice, "Eso es mentira. Yo vengo a ayudarle con las cosas de la casa y también la baño". Ya son 91 años, doña Inés. Sí, ya nos vamos adelantando. Siempre adelantando, no sé, a la vida, supongo, no sé. Me indagamos mucho en eso. Ahí está su torta de 91 años, ahora el 1 de mayo. ¿Ya? Marlene me vuelve a hablar. Pregúntele en qué trabajaba ella, qué cosas hacía antes, pregúntele por antes. Lo mismo me ocurrió con la nieta de la señora Vela, que tiene 101 años, que insistía en que le preguntara de antes. Al parecer se piensa que el único interés que una persona puede tener al conversar con personas tan viejas es para saber del pasado. Pero no logra verse que ellas también tienen presente. Han vivido muchos años, sí, pero también son en su relación con la familia y el entorno en la actualidad. Entonces, después de algunos datos, ¿no? Empíricos. ¿Qué ocurre acá? Ocurren varias cuestiones. La agencia en este caso, sobre todo las mujeres allá, tiene que ver con estos roles que asumen en términos más socioculturales e históricos, ¿no? Han transmitido el tema del telar, el quehacer, ¿verdad? Lo siguen haciendo, y aparece en algunos casos, dentro de la estructura de las generaciones, esta figura de la matriarca, ¿no? Ahora, nosotros vimos una diferencia bien significativa entre lo que son las personas de los que están en los 90 años y en los más de 100, ¿ya? Ahí son realidades totalmente distintas. Si bien en ambos casos, ¿verdad?, se admira esto de que la abuela, la bisabuela, etcétera, ha vivido tantos años, el significado, digamos, la carga simbólica que tiene para un sujeto, para un ser humano, el pasar la barrera de los 100 es tremendamente significativo, ¿no? Entonces ahí ya incluso el trato que se tiene con esta persona es distinto, ¿ya? Yo no traje ejemplos acá de los relatos de personas de más de 100, ¿no? Pero es como que te la instalan, ¿no? Te instalan a la persona, la mononan, ¿no? La peinan, etc. Entonces el mayor de 100, que obviamente son mujeres, ¿no? Los menos han sido hombres. El mayor de 100 parece que adquiere como otro significado, ¿no? Por eso pienso en esta figura como de la superwoman, el superhombre, ¿no? Hay algo que generó en este sujeto el superar la muerte, entonces ya la relación es distinta, ¿no?, que el de más de 90. Otro tema interesante que tiene que ver con la vejez avanzada y con las interacciones, esto de la autonomía doméstica versus restricciones del espacio público. Aquí, todo lo que ocurre al interior del hogar, ¿verdad?, ellos lo controlan y deciden. Incluso me acuerdo en Chiloé, una señora que estaba postrada, estaba ciega, postrada, no se levantaba de la cama, pero ella controlaba y movilizaba a todo el resto de la familia. Ella sabía perfectamente todo lo que ocurría en su casa, incluso los paramédicos, porque fui a una visita del paramédico domiciliaria y sabían los paramédicos que no la podían tocar, porque a ella no le gustaba que la tocaran. Entonces le decía, bueno, ¿y cómo lo hacen? No le podía tomar la presión, si le tenía que hacer una muestra de sangre, etc. No, nosotros le preguntamos y se toma una pastillita, igual hacía la ronda médica,
Pero era interesante, ¿no? Entonces, ahí, en ese tipo de cosas también nosotros pesquisamos, ¿no? Esas manifestaciones de la agencia. Lo que está haciendo esa persona, a pesar de que no se puede levantar de su cama, ¿verdad?, es movilizar. ¿Ya? Y si bien en las interacciones uno siempre está movilizando a otro, pero aquí, que esa es la diferencia también con este concepto de agencia, es la decisión y la voluntad que tiene esa vieja de mover y de decidir lo que pasa con su cuerpo, quién la toca, quién no la toca, y todo lo que está ocurriendo en su hogar. ¿Ya? Entonces aquí es interesante cómo aparecen estas restricciones del espacio público. Pareciera que mientras estoy dentro de mi casa, ¿no?, la señora que quería cocinar sola, que no le gustaba que otros cocinaran, la otra señora que me decía yo hago todo, ¿no?, y se mueven dentro del hogar y toman decisiones, pero cuando ya hay que salir a la calle, la cosa es distinta. ¿Ya? De hecho, varias de ellas viven, no sé si han ido a la carretera austral. Lo que ocurrió cuando se construyó la carretera austral es que en el patio de la casa de estas personas ahora pasa la carretera. Entonces, cuando antes salía a pasear por el camino, ahora no puedo salir a pasear por el camino, porque vienen las micros, vienen los autos. Entonces, por un lado también es peligroso, ¿no? Y ahí también ocurre esto de las aprehensiones de la familia, de que no, mamá, mientras tú estés dentro de la casa, lo que quieras, pero para allá no. Entonces, no me dejan, y empiezan no me dejan. Me tratan como niña, no me dejan cruzar la calle, no puedo tomar la micro, y así, ¿no? Entonces ahí ocurre algo interesante, que no es que en sí, y eso es muy interesante, ¿no?, no es que en sí un sujeto sea autónomo o dependiente, sino que hay relaciones de construcción de la dependencia, en este caso, sociales de la dependencia. ¿Por qué? En el espacio, ¿no?, y ahí lo que le dije al principio, que el espacio es muy importante, ¿no? ¿Por qué en un espacio particular, que le llamamos casa, hogar, espacio doméstico, ese sujeto es autónomo, pero cuando interacciona en otro espacio, ¿verdad?, que le llamamos público, la calle, la carretera, etcétera, es dependiente, ¿no? Entonces ahí, y claramente las manifestaciones de agencia también son distintas. Bueno, en este caso la mayoría eran casos de personas que vivían en zonas más aisladas, rurales, etcétera, de ahí que el tema de la ruralidad también era importante. Y acá, en términos de investigación de edades, ¿no?, y de estructuras de parentesco, esta genealogía de 5 generaciones es muy interesante cuando pensamos en la vejez, ¿ya? Porque, ¿qué ocurre? Ya no solamente tenemos la familia, ¿verdad?, clásica, los abuelos, los padres y los hijos, ¿ya?, en donde esos hijos o nietos tienen un modelo de vejez, ¿no? ¿Cuál es el modelo de vejez que tienen? El modelo más tradicional, ¿verdad?, en donde las personas morían más tempranamente, no había una esperanza de vida muy grande. Entonces hay un modelo de vejez, como la vejez como un periodo más bien corto, las personas no trabajan y que tienen ciertas características particulares. Aquí nos encontramos con que dentro de estas relaciones de parentesco, por lo menos 3 de esas generaciones son personas mayores, ¿ya? Entonces tenemos la abuela, la bisabuela y la tatarabuela, ¿no? Recuerdo haber tenido ahí en la mesa sentado, ¿no es cierto?, a la tataranieta o la tatarabuela, ¿no? Había 5 generaciones. Entonces esa niña tataranieta no tiene un solo modelo de vejez, tiene 3. Tiene su abuela que sigue trabajando, que va a Puerto Montt, que viene, que se sube a micro, que es autónoma. Tiene a la bisabuela, bueno, que cuida también quizás a la tatarabuela, y tiene a la tatarabuela que ya está en la silla de ruedas, que no se puede levantar, etc. Entonces es muy interesante cómo dentro de la misma familia o las generaciones, la construcción de modelos de esta edad que llamamos vejez se diversifica, ¿ya? Entonces la longevidad desde ese punto de vista nos muestra esto. Y lo otro, dentro de los estudios, ¿verdad?, de lo que son los cuidados, ¿ya?, el estudio de la investigación de cuidados, etc., nos damos cuenta, y me tocó algunos casos, de que estas mujeres de más de 90 años no solamente están recibiendo los cuidados, sino que ellas son las cuidadoras también de las hijas de 70, de la hija de 70 que está enferma, ¿no? A la hija de 70 que le diagnosticaron cáncer, la vieja de más de 90, de 95 años la están cuidando. Entonces también ahí como que se nos desestructura también el modelo, ¿no?, de que las generaciones jóvenes son las que tienen que cuidar a los viejos, y la vejez es sinónimo de recepción de cuidados.
pero no de dar cuidados. Entonces aquí, como que la longevidad, desde ese punto de vista, como que nos presenta y se nos manifiesta, digamos, toda esta gran diversidad o emergencia de realidades, ¿no? Emergen realidades sociales que en un modelo de 3 generaciones no aparecen, o aparecen de otra forma, ¿no? Entonces aquí, cuando uno se enfrenta a personas de más de 100, más de 90, aparecen estas 3 generaciones de viejos, ¿no? Y 3 modelos de viejos al interior de la familia. Y acá, mira, a mí me pasó lo siguiente, que un poco el ejemplo que le daba de la hija de Doña Inés, ¿no? Cuando Doña Inés me dice, no, le he botado mis cosas, y la hija me dice, no, sí, eso es mentira, me pasó muchas veces. Entonces yo estaba, porque las visitas uno estaba con todo el mundo ahí conversando, ¿no? No es que uno se quede solo con la vieja, hay momentos que uno se queda solo con la persona mayor, pero en general está quien te recibe, que es la hija, el hijo, generalmente la hija. Entonces lo que ocurría era que me comenzaban a aparecer estos dobles discursos, ¿no? Había un discurso de construcción de sí, de la propia persona mayor, ¿no? Y había un discurso del entorno, que en este caso era el entorno más directo, que es la familia, ¿no? De la familia. Entonces, si bien las personas mayores reconocen que hay cambio, ¿no? Incluso se acuerdan la primera señora que presenté, que ella me decía, y eso fue muy interesante también, si yo tuviera 80, estaría trabajando. Uno piensa en una persona de 80 que está muy vieja, ¿no? Que ya es cuarta edad. Entonces aquí incluso ya hay una construcción quizás de lo que podríamos llamar quinta edad, hay algo distinto, ¿no? No es algo tan lineal tampoco, es súper relativo, porque si estáis en los 95, no, si otro señor también me dijo, no, si hace 10 años atrás yo estaba regio como tú. Y uno cuando piensa en una persona de 80 está tan envejecida, ya no puede hacer nada, se está enfermando. Entonces aquí ocurre algo que se empieza a relativizar, ¿no? Entonces, si bien se reconoce que hay cambio, claramente, incluso ellas son bien cuidadosas, la señora que no quiere ir al centro sola, que le duele el cerebro, etc. Ahora me canso más, ya no es lo mismo que antes, pasan los años, no abuso del tiempo, ¿ya? A pesar de que hay ese reconocimiento, siempre hay un refuerzo por decir, yo hago mis cosas, mi cabeza funciona bien, ¿no? Hay un refuerzo como para construirse a sí mismo desde el estar activo, vigente, autónomo, etc. Pero por otro lado, aparecían estos discursos de los hijos, ¿no? Que mi mamá ya no puede, es que eso es mentira, ¿no? Eso de la mentira es muy interesante cuando le dicen eso es mentira. Entonces yo estuve harto rato de vuelta. Y era interesante porque en el fondo lo que hace uno es preguntarse, ¿no? ¿De qué me está hablando esto? Porque no me interesa saber si es verdad o no, si es autónoma o no es autónoma. No me interesa saber si es la vieja realmente lo que me está diciendo la verdad o es la hija la que me está diciendo la verdad. Sino que lo que quiero saber por qué en la relación de ellos, y cuando le hablo de la vejez avanzada, aparecen estos discursos como dicotómicos en apariencia, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, todavía estoy dándole vuelta y procesándolo, ¿no? Porque si mi tema es la agencia, ¿no? También me pregunto, y le hago esa pregunta, le hago a esta información que he producido, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también en esos discursos los viejos también se están construyendo, ¿no? Se construyen, y eso también es una manifestación de la agencia. Es decir, no necesariamente el otro va a decidir sobre mí y va a decidir quién soy yo y si puedo o no puedo y mi identidad de longevo, sino que yo refuerzo y yo sé cómo me estoy parando en el mundo, ¿no? Entonces ahí podría haber algo interesante. Entonces aparecen esto de las negociaciones, que también me pareció interesante. ¿Por qué? Porque no es que entren en conflicto con la hija, con el hijo, cuando no quieren que haga algo, ¿ya? Y ahí también es una manifestación de agencia muy interesante en cuanto, por ejemplo, no sé, me decía un señor, es que cuando mi sobrina se va a trabajar, yo salgo a cortar la leña, pero ella no sabe que yo corté la leña. Entonces, la negociación tiene que ver que, por un lado, yo soy muy consciente de mi situación. Yo no voy a entrar en conflicto con la persona con la cual vivo y de la cual dependo, en el fondo, ¿no? Porque sé que estoy viejo, ¿no? Pero igual voy a hacer lo que yo estimo que tengo que hacer, pero no es necesario que ella sepa,
Me acuerdo de otra señora que no la dejaban alimentar a los gatos, ¿no? Le llevaban, tenía muchos gatos y le llevaban el desayuno. Entonces le llevaban el desayuno a la cama y decían, no, si no les gusta que yo les dé jamón a los gatos. Pero cuando ellos se van a la cocina yo les empiezo a dar así. Entonces, claro, era algo tan tonto como darle el jamón a los gatos, pero ahí hay algo de decisión, ¿no? Y de hacer como, no sé si este gallito, no sé cómo llamarle de momento, ¿no? Pero la relación con ese otro. Entonces hay una serie de negociaciones que se dan en estas interacciones y que ellos también saben cómo los observan y construyen esos otros, ¿no? Entonces, si bien reconozco que hay cambios en mí, pero por otro lado me tratan como niño, me cortaron las alas, no me dejan hacer nada, hay algo ahí que ellos saben perfectamente cómo el entorno los está construyendo, cómo el entorno los está observando. Y muy interesante, cuando vengo yo, ¿verdad? Que digo que vengo de Santiago, que soy de otro lado, que no sé qué, entonces ellos refuerzan también conmigo, ¿no? ¿Quiénes son? ¿No? Que yo quiero conocer, ¿verdad? Entonces ellos refuerzan también este discurso. Incluso ahí, cuando la hija me dice, no, eso no es así, etcétera, etcétera. ¿Ya? Creo que eso es. Y yo creo que el resto saldrá cuando comentemos, ¿no? Eso, como para destillar un poco la conversación. Preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta. Me surgió la inquietud por lo último que estabas comentando, si en algún momento has prestado atención a las prácticas de crianza. Porque esta intención de volver a ser niño en un sentido, me pregunto si se replican estos gallitos con los niños cuando están creciendo, en términos de autonomía, construyendo la agencia, capacidad de decisión. No, piensa que se tiende mucho a pensar eso que dices tú, de que se tiende a hacer la analogía, ¿no? De que en términos de, sobre todo al interior de la familia, ¿no? Las relaciones que se dan entre los adultos y los niños y la relación que se da entre ese adulto y un viejo, ¿no? Sobre todo porque yo creo que la relación es más automática porque se asocia con la dependencia, ¿no? El ya no poder hacer, etc. Pero no, ¿por qué no? Porque piensa que si bien pueden haber características de depender de otro, de incluso algo tan gráfico como el usar pañales, uno puede decir, no, es que como niño porque usa pañales, pero piensa que no, que en estos viejos, y en los viejos en general, no solo estos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Las personas mayores y como edad también han tenido una construcción biográfica, han tenido una construcción generacional, ¿no? Que no es lo mismo que un niño. Entonces, si bien el adulto, ¿ya? Desde un modelo adultocéntrico, tiende a interaccionar o querer interaccionar y tratarlo como tal, lo que ocurre en las generaciones mayores es que se genera la resistencia. Y la resistencia es desde un punto de vista distinto que se genera en la infancia, ¿no? Entonces, si es que llegara a ocurrir el guiño de parte de los adultos, de las adultas que están como cuidando, ¿no? Y de los cuales depende esos viejos y viejas, de parte de los viejos no ocurre, ¿no? Se generan efectivamente negociaciones, resistencia y mantener el control. De ahí que la idea de agencia es muy importante para nosotros, esta idea del control, ¿no? El control de mi vida, ¿no? Yo ya sé que si bien no puedo vivir solo y requiero vivir con la sobrina, etcétera, y que me ayuda, etcétera, pero no pierdo mi identidad como sujeto, ¿no? Que he construido, etcétera. Entonces, yo diría que no. Pero una respuesta a priori, De lo que observamos. De lo que observamos, y también te digo, de los 23 años que vengo investigando este tema. Puntualmente esta investigación, pero también de lo que me ha tocado de conocer, ¿no? De la realidad de la investigación. ¿Sí? Paulina, gracias. Yo tenía en realidad una pregunta, pero con la pregunta que hizo Cristian, voy a partir con un comentario. Resulta que opino igual que tú también sobre la base de investigación que no llevo haciendo hace tanto tiempo, pero y junto con
y un par de colegas, justamente tenemos un texto publicado recientemente que discute algo así como lo que ya pusimos en el subtítulo, ¿no? Como el mito del retorno a la infancia en el discurso sobre el envejecimiento, que también tienen muchos viejos ese discurso sobre el envejecimiento, pero entonces en ese sentido comparto mucho tus observaciones. Además estoy preparando un proyecto de investigación también centrado en parte en concepto de emergencia, ¿no? Y un par más, que entonces, bueno, ya te digo que después podemos compartir otras cosas, pero quería preguntar algo en particular a propósito de la región en que tú estabas trabajando, ¿no? Ya sé que también estaba en la región metropolitana, pero esto que nos mostraste ahora. El tema, digamos, de envejecer, ¿cómo lo has visto cruzado con temas de etnicidad o más bien la cuestión mapuche, más directamente? Mapuche huilliche. Huilliche. Claro. Sobre todo en Chiloé. ¿Cómo lo habéis cruzado con eso? Mira, la verdad es que eso todavía es bien incipiente. Yo voy a volver ahora a hacer trabajo de campo y me voy a ir a quedar a una isla en Chiloé, que ya tuve contacto con una dirigente huilliche. Pero es cierto que, a ver, está ahí, ¿no? Sobre todo en la zona, como dices tú, ¿no? Los apellidos que tienen, ¿no? Pero todavía yo creo que tengo que indagar un poquito más para hacer la discriminación entre hasta qué punto es un tema étnico el que está influyendo ahí en esto de las significaciones de la longevidad o el contexto rural contextual, ¿no? Si bien, como vieron ustedes, ese elemento no forma parte de los objetivos, no me lo planteo observarlos ahí, sino que solamente es un tema de la región, pero claramente aparece. Por ejemplo, esta señora que les decía recién, la que estaba postrada, esa fue en Quinchao, en Achao, tenía 103 años, era la que no se levantaba, ¿no? Entonces, ahora que hablo contigo hago un poco más de asociaciones, ¿no? Pero no sé si efectivamente esa resistencia quizás se manifiesta de otra forma, ¿ya? Quizás hay menos negociaciones, quizás movilizan más, ¿no? Dentro de estas categorías que nosotros habría que ver cómo se manifiesta cada una de ellas cruzado con el tema étnico, ¿no? Pero pareciera que movilizan más, ¿no? Y no necesariamente desde la corporalidad, como les digo, porque incluso una persona que está postrada, que no se mueve de su cama, tiene una capacidad de agencia bien interesante, porque está movilizando las decisiones de otros, ¿ya? Pero no me atrevería en este momento a responderte en forma así como tajante, sí es eso, pero sí vamos a seguir profundizando en ese curso. Sí. Tengo algunos comentarios o intentar tocar algunos conceptos para ver cómo relacionarlos. En particular me hubiese gustado, o a lo mejor que comentaras la relación, algo de la experiencia de Santiago, porque todo parece indicar que podría ser contrastante con los datos del sur. Porque desde la perspectiva de un no especialista, la percepción se me resulta un poco un enredo metodológico de un desorden para percibir dónde comienzan y dónde terminan los contextos sociales, contextos políticos, estructuras socioeconómicas, contextos de grupos de parentesco, la gran importancia del contexto rural que es muy distinto en un grupo de parentesco que un contexto rural, porque estructura los lazos, que es un poco lo que te interesa, el apego, en el sentido que a mí me parece fundamental de tu presentación, que es esa identificación de las 5 generaciones, que es característica, me parece, de un contexto rural, que tiende a ser cada vez más marginado por las fuerzas socioeconómicas de un paisaje urbano pobre, me imagino, en donde
las familias son cada vez, tengo la impresión, abuelo de pájaro, de no, o al menos etnografiado, hay procesos de abandono social que están dados por esas 3 generaciones o una generación en donde los viejos están realmente, no hay prácticas de ayuda porque están abandonados, porque no son útiles, porque se rompió absolutamente el lazo. Y lo que demuestras tú en las 5 generaciones es que se mantiene, más bien parece ser un caso excepcional de la tendencia que uno podría decir del crecimiento de las ciudades pobres en el mundo, en África, en Sudamérica. Y tal vez esa idea que hablas tú de agencia, que bueno, yo no soy muy dado para hablar de agencia, preferiría subjetivación o esas cosas, y de control, más bien, a mi perspectiva, yo le daría un giro político. Más que hablar de control, es gobierno. Así las personas se gobiernan o se dejan gobernar, y el gobierno decide esa gran tradición que viene de la Iglesia antigua, del cuidado cívico. A ver si pudiese explayarte un poco en eso de la importancia de que los sujetos, no agentes ni agencias, sino sujetos, tengan el margen de maniobra para cuidarse y cuidar a los otros, y por lo tanto devenir sujetos cada vez más plenos. Ese intercambio de cuidados, cuáles son, tal vez, yo veo unas condiciones entre comillas más favorables en el ámbito rural, a partir de tu presentación, pero no sé cuál será tu punto de vista. Ya, gracias, súper. Mira, lo que ocurre con esta estructura de 5 generaciones, ¿ya? Eso no tiene que ver principalmente con la ruralidad, eso tiene que ver con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad, ¿ya? Entonces, por un lado, cuando ocurren esos 2 fenómenos, en términos demográficos, se transforma la estructura, ¿no?, el paisaje del núcleo familiar, del parentesco desde ese punto de vista, porque ya no tenemos muchos tíos, muchos hijos, ¿no?, sino que tenemos viejos que viven muchos años, ¿ya? Lo que ocurre en las zonas rurales es que todavía, lo que pasa es que, lo que quiero decir, que no tiene que ver con la ruralidad, en las zonas urbanas, ¿verdad?, también la familia tiene esa estructura de 5 generaciones, ¿ya? Porque se tienen menos hijos y se viven más años, ¿ya? Entonces esa estructura de 5 generaciones es una cuestión que tiene que ver con la demografía en nuestro país, ¿ya? La diferencia está en que, también, ¿no es cierto?, decíamos que estas viejas habían parido algunas 14 hijos, 18 hijos, entonces claramente tenemos esa estructura de familia extensa, la tenemos vertical y también extensa, ¿no?, porque tenían muchos bisnietos, muchos nietos, etc. La diferencia está, y ahí los estudios de ruralidad lo muestran también, ¿no?, y lo que yo observé, ¿no?, es que hay que tener cuidado, porque no necesariamente es sinónimo, ¿no?, de cómo se da el vínculo al interior de la familia, ¿ya? En muchas de estas generaciones, si bien hay hartos hijos, pero los hijos han migrado, ¿ya? No quiere decir necesariamente que ese viejo o esa persona en la vejez cuenta con muchas redes, ¿ya? Si es que, como ocurre en el caso de los cuidados, ¿ya?, en las investigaciones de cuidado, uno ve que los cuidados en la vejez siempre hay un cuidador principal. Aunque yo tenga 5 hijos, ¿ya?, siempre va a haber un cuidador que el principal ligeramente es una hija mujer, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, las interacciones más significativas que tienen cotidianas estas personas mayores es con pocos miembros de la familia. No quiere decir que porque sea todavía extensa, quiere decir que la calidad del vínculo todavía, algunos ni las visitan o se fueron a vivir a otro país, etc., ¿no? Entonces ahí se da de forma distinta, ¿no? Eso es lo primero, en relación a lo del cambio en la estructura familiar. Y lo otro, bueno, interesante, yo creo que ahí ya estamos casi en una cuestión epistemológica de cómo se plantea uno las investigaciones. Porque si yo estoy observando esta realidad desde mis lentes de la agencia, me parece súper interesante que tú quieras abordarlo desde el tema de la subjetividad, pero no sé si voy a tener elementos en este momento para observarlo desde ahí.
¿no? O tendríamos que ver, ¿no? de cómo logro interpretar el enfoque que tú, de no ver sujetos agentes, ¿ya? Porque en el fondo lo que estoy haciendo es ver sujetos agentes. Y ahí en autores epistemológicas, en las ciencias sociales, supongo que todos sabemos que va un poco por ahí. Y en el contexto urbano, que me decías también, mira, claramente hay diferencias, porque de momento, nosotros, el trabajo de campo que estamos haciendo acá en Santiago, ha coincidido de momento que, y ahí va un poco lo que tú echabas de menos, ¿no? Este cruce de elementos más sociales, las fronteras, dónde están las fronteras de lo espacial, de lo social, etc. Y aquí nosotros hemos observado principalmente personas profesionales. Entonces ya hay un elemento incluso de estratificación social, de cómo vivieron su biografía y su vida y dónde se posicionaron. Entonces, por ejemplo, esto que observamos nosotros de esta división más tajante entre la construcción del espacio público y el espacio privado, en Santiago no se ve, ¿no? En Santiago no hay una frontera entre la significación o el enclaustramiento en el espacio privado para la autonomía, sino que, por eso digo, de momento hemos observado mujeres y hombres profesionales, ¿no? Que efectivamente se mueven dentro del espacio social, dirigen clubes, dirigen y participan de la junta de vecinos y están también tomando decisiones no solamente sobre sus vidas, sino que sobre sus comunidades, sus barrios, etc. Entonces ahí se da algo que de momento estas manifestaciones de la agencia se dan distintas, ¿ya? Ahora, todavía me faltan un poco elementos para discriminar, porque como te digo, el perfil con el que hemos indagado ahora o hemos interactuado ahora son personas que tienen grandes capitales, porque son profesionales. Entonces ya han vivido, digamos, su biografía de otra forma, incluso los hijos interactúan con ellas de otra forma, como que las dejan más solas en el sentido no de abandono, sino que mi madre, ella va con sus amigas, ella sabe, ella decide por ella, ¿no? Pareciera que en este otro contexto hay algo de que todavía son estos adultos los que están decidiendo. Y, no sé, tendría que profundizar un poco más en eso, ¿no? Y lo último, no sé, yo creo que tendría esto de venir del sujeto, está bien, pero no sé si voy a poder contestarte, ¿no? Tendríamos que dialogar un poquito más para ver cómo desmenuzo dentro del dato etnográfico que tengo, esta mirada más que tú me estás como no sé, pidiendo. ¿Marcelo? Hola, Paulina. Sí. Tengo dos dudas medias, son súper sencillas, o sea, o concretas. La primera tiene que ver con esta idea que pusiste al principio de lo que era la vejez como geriátricamente hablando. Y una suerte de propuesta que básicamente tenía que ver con una reducción creciente de la capacidad de acción de los sujetos. Versus esta propuesta tuya que se supone que no entendí bien si es contestar esa propuesta geriátrica o dotarla de sentido interno. ¿Cuál es el fondo? Porque mi impresión hasta lo que veo yo es que no hay una gran diferencia más allá de justamente de esta cuestión del significado de que hay gente en el proceso de envejecimiento. Y la otra duda que tengo es con el ejemplo que tuviste para la negociación, de cuando los ancianos te decían yo hago todo y el hijo por una parte, o sea, al mismo tiempo decía no, eso es mentira. ¿Hasta qué punto eso es realmente una expresión de las negociaciones que se dan en la vejez? ¿O simplemente es lo que pasa cuando habla cualquier hijo con un padre frente a un otro? O sea, negociaciones parentales más que negociaciones de ancianidad. Eso. Sí. Mira, en relación a lo primero, tiene que ver donde me paro yo en términos teóricos para observar el envejecimiento, ¿no? Y afrontar la investigación en temas de envejecimiento.
que tiene que ver con una perspectiva de gerontología crítica, ¿no? Que efectivamente es bastante incipiente ese desarrollo, ¿no? En donde efectivamente se trata, no sé si es contestar, no creo que sea contestar, ¿no? Sino que en el fondo es decir, cuidado, ¿no? Porque ¿será que necesariamente el tener y experimentar un envejecimiento avanzado quiere decir que los sujetos dejan de ser agentes? ¿No será que se manifiesta de otra forma? ¿No? Entonces, sin duda, tampoco es que estamos avalando a que ocurra de la misma forma de la adultez y hay un continuo, no, sino que efectivamente hay formas que a lo mejor están invisibilizadas, ¿no? Dada esta construcción que se hace desde un modelo más biomédico o de funcionalidad, ¿no? Y se entiende la agencia en términos de funcionalidad más que otros elementos, ¿ya? Eso va un poco por ahí, ¿no? El de donde lo estamos abordando. Y lo de la negociación, sí, que di muchos ejemplos, pero estaba pensando principalmente en esto de cuando, no tanto en esto de los discursos, sino que de cuando, hasta qué punto el viejo o la vieja, ¿verdad?, accede o no accede, y él decide si accede o no accede a lo que este adulto que vive con la hija o la sobrina, etcétera, le está diciendo que no haga, en términos de limitaciones, ¿no? Entonces yo te digo, no, es que no tiene que salir a cortar la leña, es que se va a caer, es que no salga a la carretera, es que no salgas a la calle, no puedes tomar la micro solo, etcétera. Entonces la negociación está, y de ahí también pienso que hay una manifestación desde la decisión del viejo, porque no es que confronto y digo, no, lo voy a hacer y lo hago, no, sino que efectivamente juego con esto y ahí veo la negociación en que mi sobrina se queda tranquila, en el sentido de que ya no le contesto, pero igual lo hago. O veo cómo efectivamente, si es algo importante para mí, lo voy a hacer. Y cómo me doy cuenta y decido de que efectivamente puedo salir a cortar la leña. A eso me refiero con la negociación, con las estrategias que generan en esa relación. Pero ¿no? era el ejemplo concreto, ese Sí. ejemplo de yo hago todo y al lado no, es mentira que hace todo. Y yo No, digo, eso, sí, eso es una construcción del sí mismo, ¿no? De cómo ahí, en esos discursos, ¿no?, lo que está haciendo el viejo es reforzar, ¿verdad?, una construcción de sí mismo en contraste con cómo me está construyendo ese otro. Yo no voy a dejar que ese otro me construya de esa forma. A pesar de que sé que ya no es lo mismo, que me canso más, etc. Pero ahí también se da... ¿Sí? Está bien, el punto era simplemente que eso pasa con todos los padres y los hijos, tengan la edad que tengan, más que simplemente porque son extremadamente viejos. Mira, es que ahí la pregunta es la siguiente, que tiene relación con lo que me preguntaban al principio. Tiene relación con lo siguiente, que podríamos decir, ¿no?, que efectivamente, ya, pensemos que esta actitud mañosa que puede tener un niño, que no quiero, la rebeldía, etcétera, yo quiero hacer cuando mi padre me está diciendo que no haga, ¿no?, lo normativo, ¿ya? Ahora, ¿qué hay detrás de la reacción de ese niño? No es lo mismo que detrás de una construcción de un viejo, porque detrás de un viejo hay una construcción de lo que es la vejez, de lo que es de lo que es esta cosa negativa de lo que es la vejez, ¿no?, de que no me digas que no puedo hacer. En el niño hay una construcción de lo que vas a llegar a ser, etcétera, ¿no? Yo pienso que a pesar de que desde fuera, el ejemplo de los pañales es muy importante, porque tanto los niños como los viejos usan pañales, pero no me digáis que por eso son lo mismo, ¿te fijas? Es como que me cuesta explicártelo, pero pienso que detrás de esa construcción de identidad del viejo hay algo que tiene que ver con el imaginario de la vejez, con la construcción de la edad, que son otros elementos, ¿no? Eso es como la apuesta.
digamos, Mi sugerencia no era que era lo mismo. ¿no? No, está bien, perdón, lo asocié. No, perdón. Ya. Leo. Aquí no tenía que... Yo, pero después le puedo preguntar a Pablo. Tengo dos preguntas, pero medias un poco más biológicas, entonces no sé si realmente Uno de nuestros tíos antropólogos. el único. Una es, estaba pensando en que los casos de suicidio son más altos en adolescentes y en, bueno, ya no tercera edad, será cuarta edad, en ancianos en el fondo. ¿Esta pérdida de agencia puede ser un tipo de explicación o nada que ver? Sí, interesante porque recoger el dato de los suicidios en la vejez es bien complejo, en términos metodológicos, porque siempre se le pone otro, se lo cataloga de otra forma. Pero mira, lo que pasa es que en psicogeriatría, principalmente en psicogerontología, ¿no? Lo que tiene que ver con el sentido de la vida, ¿ya? Yo no me en este momento no sé, no me atrevería a afirmar si tiene que ver o no con esto de la agencia, pero sin duda las investigaciones que hay dicen relación con esta pérdida del sentido de la vida. ¿En qué sentido? De que pareciera que socialmente, ¿no es cierto?, el recorrido que uno hace biográfico, ¿verdad?, en el curso de la vida, como que uno va haciendo cosas para que tenga muy claro lo que viene después, ¿no? Entonces los niños tienen que estudiar porque después tienen que ser profesionales, tienen que tener herramientas y así. Entonces las edades se van construyendo en términos de significado dependiendo de lo que socialmente se espera de cada uno. El problema de la vejez, incluso siguiendo el modelo de Wangeneck, de los ritos de pasaje, se dice que la vejez, ¿no?, incluso la jubilación, es un rito más desestructurante que estructurante, porque lo que hace es sacarme, ¿no? Por ese peligro, esos clásicos también están afuera, contaminan. Claro, están afuera, ¿no? Claro, sí, como desorden. en términos de Foucault también, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que tengo súper programado, incluso tiene que ver también cuando me dicen, pregúntele de su pasado, porque pareciera que estos sujetos son construidos en términos de identidad como lo que fueron, ¿no? Y antes en mi vida tenía súper claro por qué estaba haciendo lo que hacía. Y lo que ocurre en la vejez y las investigaciones sobre consulta, ¿no es cierto?, en psicogerontología, tienen que ver con el perdido de sentido de la vida. Es decir, ¿y ahora qué? ¿Qué me toca? ¿No? Efectivamente, ¿somos socializados hacia la vejez o no? Somos socializados hacia el mercado de trabajo, somos socializados hacia las relaciones interpersonales, somos socializados hacia miles de ámbitos, ¿ya? Pero ¿qué pasa en la vejez? ¿Qué significa ser socializado a la jubilación? Ya, el júbilo, el viajar, el hacer ejercicio en el polideportivo. ¿Será solo eso? Entonces comienza a ocurrir algo que deja de tener contenido, ¿verdad?, y pérdida de sentido en la vida, y ya no hay proyecto de vida, porque la gente como que hace proyecto de vida antes, ¿no? Como que si me voy a estudiar fuera, voy a hacer el doctorado, voy a entrar a trabajar a la católica, etc. Pero cuando soy viejo y me jubilo, ¿qué proyecto de vida tengo que hacer? Entonces yo creo que va un poco más por ahí el tema de los suicidios, ¿no? Uno de los elementos, ¿no sé? Pedro, te tengo una pregunta. Sí. No es precisamente sobre la agencia, pero eventualmente podría estar relacionado y tiene que ver un poco, no entiendo nada yo este tema, pero de unas antiguas lecturas de la María del Pib, imagínate, sobre la experiencia del viejo, entendido como un acervo de conocimiento, que de alguna manera podría gravitar sobre formas de agencia, apelando al viejo a un tipo de conocimiento y acumulación de sentido y de significado, producto que ha vivido 80, 100 años, o sencillamente, como creía la madre del viejo lo pulverizan en términos de conocimiento porque no sabe manejar el iPhone, o ¿cómo ves tú ese tema de que para otras sociedades están inclusive está mistificado, te fijas, la sabiduría del anciano, ¿sí? Un poco ocurría con el ejemplo que daba con los centenarios, ¿no? Algo ocurre en términos simbólicos con los centenarios que pasan a ser como tan importantes, ¿no? Pero más que por el haber, la experiencia de vida es por haber superado la muerte, ¿no?
haber vivido tantos años. Entonces, mira, yo creo que se dan ambas cuestiones. Yo creo que lo interesante y el desafío también de la investigación de vejez tiene que ver con que ya hay otros contextos en los cuales se envejece, ¿no? Entonces, si uno piensa que los viejos, claro, han vivir 80 años quiere decir que hay algo que tengo en el cuerpo, ¿no? Aparte de muchas arrugas y canas, ¿no? Hay algo que tengo en el cuerpo que otros no tienen, ¿no? Pero ahora yo no sé si en determinados contextos es eso lo que yo necesito para interactuar con otros. A lo mejor no es ese conocimiento a lo largo de la vida el que necesito, ¿no? Sino que necesito posicionarme en un presente, saber que también soy sujeto de presente. Ahí hay un tema bien interesante con la construcción de la edad, un poco que lo que te respondí a ti, ¿no? De cómo efectivamente como que la infancia y la juventud son el futuro, ¿no? El futuro, los adultos, bueno, modelo autocéntrico es pasado, futuro y presente, lo que quieran somos los adultos, ¿no? Y los viejos son como el pasado, entonces es como enredoso esto y complicado el que la identidad del sujeto solamente tenga que ver con lo que fue, ¿no? Y no se posiciona en un presente, sobre todo si piensa en que, lo que decía antes, puede vivir 30 años más, 20 años más. Entonces, ¿qué significa eso? Como que pierdo la percepción del presente, ¿no? Entonces, yo no sé si el vivir muchos años en términos de sabiduría y conocimiento en la sociedad contemporánea es algo que nos va a jugar a favor, digamos, y va a ser nuestra bandera de lucha cuando seamos viejos. No creo. Yo creo que tienen que ir los significados por otro lado, no solo eso. No basta con que viví mucho tiempo. Me han solicitado la última pregunta. Pues sí, es que en realidad no sabía si hacerlo o no, pero en antropología biológica hay una teoría súper bonita, pero no sé si será realmente útil o sea eficaz en explicar, que es la teoría de las abuelas. No sé si tú la hayas escuchado, el Grandmother Hypothesis. O sea, esa es una explicación de cómo es posible que los humanos, en el fondo, seamos longevos, y de hecho seamos mucho más longevos que la etapa reproductiva femenina, o sea, posmenopausia. Y la respuesta es porque habría una ventaja de tener individuos que ayuden a la reproducción de los otros, al cuidado de los hijos, y así se acorta el periodo de dependencia y tú puedes tener intervalos reproductivos más acotados entre el uno y el otro. O sea, por decirlo de otra manera, la Paulina al fondo puede tener un hijo, dárselo a cuidar a la abuela y ella puede tener el siguiente. ¿Eso encaja de alguna manera en lo que tú estudias o digamos que queda muy aparte por ser demasiado biológico? A ver, es que lo que pasa es que eso tiene una manifestación social bien concreta, ¿no? Que tiene que ver con el papel invisibilizado que ocupan los viejos en la sociedad actualmente, ¿no? Que pareciera que, claro, que ya no producen, que ya no reproducen, etc. Pero en el fondo, como dices tú, asumen ese rol. Detrás de varias mujeres que se insertan al mercado de trabajo, hay una abuela cuidando a los nietos, ¿no? Y lo que yo vi también, en términos bien concretos, aunque ya es como por otra lista, no mucho biológico, en esta zona, esas familias están ansiosas esperando que sus viejos cumplan los 65 años porque comienzan a recibir la pensión asistencial, la pensión del gobierno. Entonces, esos viejos significan un ingreso seguro todos los meses al interior de las familias, ¿no? Pero sí, se había escuchado sobre... Yo creo que sí. El problema es que está tan invisibilizado y la construcción social que hay de la vejez es tan tabú que ni siquiera logro percibir, ¿no?, de que efectivamente puede haber un aporte. Ahora, lo que sí yo pondría ahí como que una luz amarilla, ¿no?, de que el problema de aquello es que, y que tiene mucho que ver con el lenguaje, ¿no?, cuando se refiere a la gente, a los viejos y las viejas, dicen los abuelos y las abuelas. Y el problema de aquello es que ser persona mayor no solamente se reduce a un rol que yo asumo en el interior de la familia, ¿no? Entonces, pareciera que como que reducimos la identidad de un sujeto a determinada edad a un rol que asume y por eso se destaca, ¿no?
por eso aparece con mucha fuerza la importancia de ser abuelo, ser abuela, desde ese punto de vista, la reproducción, el interior de la familia. Pero yo me pregunto, ¿solamente radica en eso? ¿O el ser viejo o vieja puede significar otras cosas también? ¿No? Pero sí, se había escuchado, de hecho hay un artículo del, ya me voy a acordar, un colega ya, un antropólogo físico, que escribió un paper sobre esto que encontraron, no sé qué, no sé. Ah, sí. Y es una asociación con las viejas, era un, no sé. O sea, Bueno, en el campo inclusive hay una categoría para mamá y mamita. Tienes tu mamá y tu mamita. Sí, la mamita es la abuela. La abuela, La abuela. que te crió Sí. de manera importante. Eso. Asume el mismo rol, claro, sí, es verdad eso. Y sin duda eso permite miles de otras reproducciones, Sí, claro. reproducciones sociales, ¿no? Sí. El problema es que está tremendamente invisibilizado. Yo puedo hacer un pequeño Yo comentario. también. Te juro. O sea, Que no me podía sacar de la cabeza vamos a poner sí, de él. Quizá puede ser súper ingenuo lo que voy a decir porque no conozco el área de trabajo, pero hay algo que se me vino a la cabeza harto en la presentación, esta definición que tiene Alfred Schutz de la socialidad, que dice que es crecer, envejecer juntos. Pero de repente me di cuenta o me dio la sensación de que Schutz tenía una visión de la sociedad muy horizontal, cuando uno envejece con un contemporáneo. Y me da la sensación, y quizás no es parte de la ambición del proyecto, pero me da la sensación de que tiene un cariz bastante o potencial para pensar el tema de la sociedad, lo que implica la sociedad en Chile, su diferencia, sabiendo de que la sociedad no es un mero coexistir, sino que tiene que ver con algo que pasa en el tiempo, que algo que a Schutz le preocupaba mucho, digamos, por la diferencia de personas. Gracias. No es para concluir, no es la frase de conclusión. Yo tengo la impresión que la información que nos transmitiste tiene mucho de cultural, de lo que es Chile. A mí me sucedió una experiencia como un shock cuando me fui a vivir a Francia a hacer el doctorado, porque me sorprendió por cómo los jóvenes cuando elegían la carrera para estudiar no pensaban como los jóvenes chilenos que era estudiar, de qué iban a vivir, tenían en sus mentes ya presente la jubilación que iban a tener, así la retrete. Porque es una sociedad que realmente está muy planificada en su jubilación. Son años que en los índices de felicidad son los más felices los viejos, en los sondeos en Francia. Entonces, pienso que ¿cómo se desestabilizaría el estudio si uno plantea desde dónde uno lo quiere enfocar? Porque incluso desde la perspectiva de la agencia, porque si uno se plantea desde la agencia de la mujer emancipadora, así que quiere emanciparse de esa familia de 5 generaciones, quiere vivir independiente, que quiere ella crear, no que esté ahí presente esas relaciones de control, de eso, parece así, se nos cambia absolutamente la descripción. Y yo creo que hay que tenerlo en cuenta porque introduce mayor complejidad en el análisis. Si piensa que es muy importante lo que tú dices, porque cuando uno observa Chile, la cultura chilena, nosotros somos muy familiaristas, ¿no? Y cuando uno observa también estas relaciones se da, hay un tema de reciprocidad ahí, ¿no? ¿Quién cuida a las personas mayores en este país? Son las familias, ¿no? No hay el Estado el que se hace cargo, ni desde ese punto de vista la autonomía, ¿no? Pero es interesante ver lo que me ha tocado, sobre todo con mujeres, las últimas investigaciones, de cómo las mujeres, una que dice sobre mujeres trabajadoras mayores que tenían 55 años, por ahí todavía no eran, digamos, jubiladas, me pareció muy interesante cuando ellas me hablan de que no quieren ser una carga, ¿no? Incluso ellas empiezan como a gestionar, en términos de gestión, ¿no? Gestión de su vida, gestionar la vejez. Incluso se visualizan, bueno, y si pierdo capacidad, si pierdo funcionalidad, sí, yo creo que me internen en un hogar, pero yo lo quiero elegir, y le voy a decir a mi familia tal cosa. ¿Fíjate? Yo creo que hay un tema generacional interesante de cambio, ¿no? De cómo incluso las futuras generaciones van a vivir la vejez, ¿no? Hay algo ahí interesante. Esa iba a ser mi pregunta, porque estos viejos
¿Cuándo fue la primera la reforma a la oficina de la tercera edad en Chile? ¿La qué? Hubo una reforma ¿De qué? del sistema de Seguridad Social, pensiones. 81, 80-81. Sí, pero después en los 90 hubo otro cambio más. El INP, ¿cuándo dejó de ser INP? Ay, no hace mucho. No hace mucho. Y te iba a preguntar eso, de cómo, si has podido ver tú cómo ha cambiado en esto. Tú llevas estudiando harto tiempo esto y ya hay una trayectoria ahí del mismo Estado hacia su aproximación hacia los viejos. Y yo creo que eso tiene que ver con la pregunta que hacía Ángel de cómo ha cambiado el Estado, o sea, no solo la construcción social de la vejez, ni la misma experiencia de ser mayor porque tiene más acceso a medicina o por etcétera, razones, sino que también porque el Estado ha cambiado un poco sus políticas. Sí, mira, ahí si uno hace un recorrido histórico en lo que ha sido, como dices tú, el lugar del Estado en relación al envejecimiento en Chile, podríamos decir que hasta el año 80 más o menos, no había política pública de vejez, ¿no? Como se entiende ahora, sino que había otras instituciones que tradicionalmente se han encargado de los sujetos vulnerables en las sociedades, ¿no? La iglesia, las damas de colores, los clubes del Rotary Club, y el Club de Leones, etc., ¿no? Entonces la filantropía, ¿ya? Y el voluntariado se hacía cargo, todavía se hace cargo, pero se hacía exclusivamente cargo de estos sujetos que eran los viejos, los niños abandonados, etc., ¿no? Como esos sujetos vulnerables. Después, en el año, cuando termina el gobierno de Frei, ¿no? Dice lo anecdótico, ¿no? Que lo último que firma él, antes de dejar de ser presidente, apellido de Martita, ¿no? Es que firma la creación del Comité Nacional del Adulto Mayor. Y ese es un hito dentro de la política pública de envejecimiento en Chile, porque se crea una cierta institucionalidad, ¿ya? Ahora, ya la demografía, hace rato que venía diciendo, dentro de los países latinoamericanos, Chile era un país de envejecimiento avanzado y que iba para allá, ¿no? Entonces, y ahora después se constituye el Servicio Nacional del Adulto Mayor, ¿ya? Existe una política, ¿no? Que se llama envejecimiento activo, productivo, hasta el año 2025, pero existe el diseño de la política. Como ocurre en varios ámbitos, tú que conoces lo de la salud, como ocurre en varios ámbitos, hay un diseño de política, pero la implementación de esa política es otro tema totalmente distinto. Entonces, lo que ocurrió en el Estado y en la política social de envejecimiento es que se cambia un poco el discurso, pero yo no sé si eso se traduce en implementación. De un discurso más asistencialista, de un discurso de construcción de sujeto como pasivo que no ejerce derechos, sino que recibe beneficios, ¿no? Que construye la filantropía, etc. En los últimos dos gobiernos, diría yo, comienza en términos discursivos y permear estos documentos de política el ejercicio de derechos, ¿no? Y se construye a este sujeto adulto mayor como un sujeto de política pública, ya no como un sujeto pasivo que recibe solamente beneficios, ¿verdad?, sino como un sujeto activo que ejerce derechos. Si uno empieza a mirar los programas y cómo se ejecuta, yo no sé si me atrevería a decir si eso realmente está siendo así, ¿no? Pero al menos existe la institucionalidad. A diferencia de otros países de América Latina, que también llevan un proceso de envejecimiento, que no cuentan con una institucionalidad que se haga cargo de la política social de envejecimiento. En Chile eso fue un gran avance. Vamos a dejar a la Paulina ahí. Gracias. Gracias a todos por participar.